Listo. Ok, entonces ahora sí empecemos con la clase del día de hoy. Me parece que ustedes ya habían trabajado con el LCD, pero no el LCD más el MPLAB. Eso es lo que vamos a probar ahora. Vamos a ver cómo los utilizamos. Entonces, hay diferentes librerías que ya están generadas. No sé, ¿ustedes utilizaron el LCD antes? Sí, creo que lo hemos utilizado en Ah, ese. sí, O sea, con el PIC, sí ¿no? lo usamos. Ajá. Ah, ok, ya, chévere. Entonces, esto solo es un poquito nada más de cómo setearlo en este entorno, nada más. Entonces, a ver, ¿dónde está este de aquí? Ya les voy a compartir mi pantalla. Ahí podrán observar, bueno, hay un montón, si ustedes buscan así como que PIC 16F877A LCD, van a encontrar un montón de información. De hecho, aquí me faltaría utilizar el XC8 y por eso era importante. Entonces, la primera que me aparece, esa vamos a utilizar, esta página. Esta página, ¿por qué utilizamos esta página? Porque ellos ya han desarrollado una librería que funciona muy bien en XC8. Entonces, por eso lo vamos a usar. Ustedes, como me dicen que ya han conectado el LCD, entonces no hay ninguna dificultad al respecto, más bien solo revisar un poquito que recordemos que un LCD puede manejar, puede comunicarse utilizando los 8 bits para datos de instrucciones o únicamente 4 bits. Entonces, lo recomendable es utilizar 4 bits porque voy a tener menos cables conectados entre un dispositivo y el otro dispositivo. Todos estos tipos de LCD, independientemente del tamaño que tengan, por ejemplo, este que estamos observando es de 16 por 2, 16 columnas, 2 filas. También hay de 8 por 2 y otros tamaños variables. En realidad eso no tiene mucho que ver con la cantidad de pines. Dentro de los pines teníamos tierra, BCC, lo clásico. Aquí tenemos el LED positivo y el LED negativo, que es un poco para activar el backlight del LCD, es decir, poder observar que haya una luz ahí prendida. Para lo que se refiere a jugar un poco con el contraste, tenemos este otro pin, el BEE. Ese me va a ayudar utilizando ahí un potenciómetro, poder ajustar el contraste, más allá de si utilizo el LED o no el LED de iluminación del LCD. Y teníamos varias líneas, ¿no? Tenemos la línea del RS, el RW y el Enable, que son líneas de control. Entonces, estas líneas de control, el Enable simplemente es un pin que me permite saber si quiero activar o no el LCD. Y ahora tengo el pin, este otro que dice RW, que sería Read or Write. Y entonces quiero escribir en el LCD o quiero leer la información del LCD. Los LCDs también tienen una memoria. Sin embargo, de la forma en que los hemos usado y los usamos normalmente es únicamente para escribir en ellos y que se pueda mostrar información. Y el RS, este es el registro, perdón, este es el bit o el pin que yo utilizo para decirle al LCD si la información que estoy enviando a través desde el DB0 al DB7 es una instrucción o es un dato. Entonces, instrucciones como borrar el LCD, eh, mover el cursor, porque a veces puedo tener el cursor titilando, mover el cursor de una línea a la otra, borrar el LCD, en qué línea quiero escribir, etcétera. Esas son instrucciones. Mientras que datos sería una vez que mando la instrucción de que el cursor esté en el punto 1,1, qué dato quiero yo que se visualice. Y entonces para eso, como les decía, podemos manejar, se puede manejar físicamente 8 bits o 4 bits. Es decir, solo conectando, creo que son los más significativos. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el programa, gracias a la librería, ya sabe cómo ejecutar esto. Entonces no, yo simplemente especifico qué cantidad de bits o qué cantidad de líneas voy a conectar para la parte de datos y el programa se encargará de decirle al LCD que va a enviar de nivel en nivel y el programa va a enviar primero el menos significativo, luego el más significativo y el LCD se encargará
de ir uniendo la información y haciendo las cosas que yo le pida que haga. Entonces, en esta página, al final de la página, bueno, un poco, sí, al final, aquí, tenemos ya un proyecto completo. Entonces, ya nos vamos a descargar este proyecto para trabajar en este proyecto y ver cómo ha utilizado las librerías, que luego lo podremos expandir a cualquier otro proyecto que utilicemos. Entonces, cosas importantes. Bueno, el diagrama de cómo debe conectarse, como les había mencionado, BCC tierra, a tierra BCC, y en el BEE, la resistencia variable para poder ajustar el contraste. Como ven, bueno, cuando utilizo 4 bits para envío de datos, sí utiliza los más significativos y los menos significativos no van a tener información. Entonces, para no tener voltajes que podrían ser mal interpretados por el dispositivo, no tener voltajes fantasmas, simplemente como son entradas del LCD, las conecto a tierra. Si no las conecto a tierra, ¿funciona? Sí, sí funciona. ¿Cuándo funciona bien? Cuando estoy manejando un proto. Porque recuerden que el protoboard al final internamente son placas metálicas que en el centro tienen un plástico o un aislante, o sea, tiene capacitores. Por eso es que cuando probamos en el proto no tenemos ningún problema porque internamente se crean todas estas capacitancias pequeñas que de alguna forma eliminan el ruido, son filtros, sin querer. Pero cuando yo me hago mi placa, me construyo mi placa, ahí ya no funciona de la misma forma, porque mi placa no necesariamente, de hecho, en mi placa no he considerado capacitores ni nada por el estilo, si no lo he diseñado, entonces puedo tener, es muy probable que tenga voltajes fantasmas. Por eso es mejor garantizar al dispositivo que esté conectado a tierra y ya sabe que ya tiene garantizado un cero lógico y no está usando. De la misma forma, el read y el write, este pin está conectado a tierra porque todo lo que haremos en el LCD será escribir en el LCD, ya sea instrucciones o datos, simplemente la comunicación se va desde el PIC al LCD, no hay una comunicación bidireccional en ese sentido. Y lo mismo lo del LED. Como ven aquí, bueno, nos aconseja una resistencia de 100 ohmios. Yo le pondría un poquito más porque, bueno, es un LED. Al final es un LED, no nos da las características del LED. Y eso nada más. Y bueno, y designar 4 bits para poder controlar este. Entonces, en realidad, el microcontrolador debe tener disponibles 1, 2, 6, 6, sí, 6 pines para controlar el LCD, cualquier LCD que sea. Mínimo 6 pines, porque también podría utilizar los 8, pero es demasiado, todos los 8 datos y ahí en ese caso sería 10 pines, que ya es mucho, ¿no? Entonces con 4 y estos 2 de control ya es suficiente. Adicionalmente, dentro de esta librería del LCD que ya vamos a revisar, tenemos varias funciones. Por ejemplo, la función de inicialización. Entonces, esta función de inicialización es muy importante porque lo que se hace en ese segmento es asignar cuáles serán los pines que van a controlar y mandarle al LCD las primeras instrucciones para decirle me voy a comunicar contigo y te voy a enviar datos constantemente. Esta rutina del LCD init no se ejecuta en un ciclo de máquina, puede tardar más tiempo. Entonces es necesario, cuando yo esté programando algo, mi primera parte será configurar encender el LCD y darle el tiempo para que pueda hacer la inicialización y luego hacer todas las configuraciones que necesite. Antes de que me vaya al lazo principal de programación, justo la línea anterior al lazo principal de programación debe ser la activación de interrupciones, no en la mitad de la configuración. Si digo voy a utilizar interrupciones, la primera línea que le voy a poner es de lincoln.ge igual a 1, ahí estoy haciendo cualquier cosa y no puedo controlar lo que está pasando. Entonces siempre las interrupciones es la última cosa que se activa en cualquier programa que esté ejecutando. Y lo primero es esta parte de la activación del LCD, darle tiempo a ver la información y todo esto. Al inicio también utilizando esta librería tenemos los defines, que son los que nos van a decir en qué pin quiero yo conectar, qué voy a conectar.
Aquí nos muestra un ejemplo de cuáles son los datos que voy a conectar, los pines con estos correspondientes con el LCD, pero yo puedo cambiar. Podría utilizar el puerto C, el puerto B, el puerto A, considerando que el puerto A tiene esto de que trabaja con analógicos, entonces habría que configurar bien que son entradas digitales, que serán salidas digitales. Igual recordarán, no sé si les pasó, que cuando se trabaja con el puerto A hay un pin que solo funciona como entrada y no funciona como salida. Creo que es el RB4. Eso también hay que tener en consideración. A veces yo digo, todos estos tengo libres. Y justo le atiné, pero así, sin querer, queriendo, al pin que no tiene la opción de funcionar como salida. Entonces, también pasa. De hecho, les voy a mostrar eso. No sé si les pasó alguna vez con el puerto A, que tuvieran esa dificultad de no entiendo por qué no se prende y resulta que no hay salida. O nunca les pasó. Sí, siempre me ha pasado, por eso mejor ni he usado el puerto de ayuno. Ok, aquí dice toda la vida me ha pasado. Ok, está bien. Entonces aquí veíamos esto justo en esta parte que nos dice que el pin 4, porque si ustedes ven el manual del 0 al 3 es exactamente, es igualito como funcionan todos internamente. El 4 es de este pin especial y este de acá creo que es, a ver, este es diopin. ¿Cuál de los dos era? ¿Dónde está? Este de aquí creo que es el de colector abierto, porque la idea es esa. Ah, no, este de aquí, ahí está. Que funciona solo como entrada y como entrada de colector abierto y todas estas cosas. Entonces ahí eso nada más que tener un poco de cuidado y recordarlo siempre, porque a veces cuando programamos algo no tomamos en cuenta esos pequeños, entre comillas, pequeños detalles y nos tardamos un montón en chequear, hago esto, hago un montón de pruebas y resulta que nunca leí toda la información y ha sido eso, lo que les decía, de que ese pin no tiene la habilidad de ser salida y yo queriendo trabajar, pidiéndole que haga lo que no puede hacer físicamente. Otras instrucciones que también tiene la parte del LCD es el LCD Clear, que va a hacer borrar toda la pantalla. Esta es otra cosa, no se recomienda borrar la pantalla todo el tiempo. Es mejor sobreescribir un dato en lugar de borrar la pantalla. Porque borrar la pantalla, o sea, cuando hablamos de microcontroladores y de sistemas embebidos, hay que considerar que el tiempo es un recurso muy valioso. Si yo le pongo que borre y luego escriba, estoy aquí, se toma su tiempo para hacer esto. No estoy segura de cuánto se tarda, pero sí es bastante, o sea, lento con respecto a cómo puede responder el PIC. Y entonces estas instrucciones son innecesarias. Es mejor que si tengo una información, yo sobrescriba en la casilla que sea necesaria. El LCD Clear va a utilizarse realmente, a menos que no pueda sobreescribir, sino que quiera cambiar totalmente la información que está en la pantalla por otra información totalmente diferente, se recomienda sobreescribir. Pero si ya tengo que cambiar todo, ahí sí, pues un LCD Clear no hay problema. Tampoco se recomienda borrar todo el tiempo ni escribir todo el tiempo el LCD. Esto es también como las comunicaciones que veíamos ayer. Si yo escribo todo el tiempo, o sea, tengo un dato en pantalla que me muestra la hora, por ejemplo. Imagínense y estar escribiéndole todo el tiempo actualizando. El LCD no necesita actualización, necesita que se le escriba una vez y a menos que vaya a modificar el dato, no tiene que actualizarse, entonces no hace falta tampoco entrar en estas rutinas de escritura. Otra de las rutinas que tiene es mover el cursor en diferentes puntos del LCD. Entonces esta función se usa para setear la columna y la fila y el cursor en la columna y en la fila de la pantalla del LCD. Utilizando esta función se cambia la posición del carácter o del string que se quiera visualizar. Entonces primero voy a poner esta instrucción que lo que me dice es en qué lugar quiero escribir y luego sí puedo escribir. Puedo escribir de dos maneras diferentes. Una es únicamente escribiendo, como dice aquí, un único carácter. Digamos que igual, ¿no? Ven la instrucción, es un char. Entonces está orientado para escribir caracteres. Entonces, una vez
que yo escriba esto es para escribir un carácter nada más en una parte del LCD, en la posición que haya elegido antes. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Otra manera es utilizar esta instrucción, que es parte de la librería, que me permite ya enviar mensajes más complejos, como por ejemplo, la temperatura es, así como en seno, la temperatura es 2 puntos y por ahí había el porcentaje, el símbolo del porcentaje, una D que me decía que la información que voy a recuperar de la siguiente variable se imprima como decimal y ya funciona. Entonces, normalmente esta o esta, cualquiera de las dos va a funcionar de la misma forma, ya depende de qué es lo que quiero escribir en determinado punto. Eh, Mover toda la información que está en una determinada línea hacia la izquierda o hacia la derecha, para hacer eso se utiliza estas funciones de acá. Por ahí, adicionalmente a este, yo le pondría el printf, que es tradicional del C, donde podemos decirle imprimir también información de otra manera, pero igual puedo escribir en el LCD. Ok. Una nota, todos los pines que están conectados al LCD deben configurarse como salidas digitales, obviamente salidas. Y no se olvide de configurar el registro 3. Entonces miren, aquí está, esta es la instrucción que nos estuvimos peleando el otro día. Entonces tenemos un ejemplo. Definimos el cristal, se define, bueno, arriba estarían toda la parte de los bits de configuración. Acá defino el cristal, defino en qué pines realmente voy a conectar mi LCD. Incluyo esta librería e incluyo esta otra librería. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre utilizar estos símbolos y estas comillas para incluir una librería? No, Inge, la verdad solo he utilizado los símbolos de menor y mayor. Ok. Esto de aquí es más, esto de menor y mayor se utiliza cuando las librerías son propias de C, cuando son librerías, sí, globales. No es global la palabra, tiene otro nombre, pero son librerías de C. Por ejemplo, el xc.h es propia del xc8 para lo que son PICs. Ahí tenemos otras librerías como el STDIO, que es el estándar input-output. Por ahí hay otra que es el IOStream, y hay muchas librerías que son propias de este lenguaje. Pero esta librería lcd.h no la desarrollaron los de C, no es de XC8, es una librería de alguien que desarrolló esta librería. Entonces, cuando son librerías como que personales o ajenas a ese entorno, a la propia empresa, a la propia fábrica, se utilizan estas comillas para explicar que esa es mi librería propia que yo me hice. Bueno, están todos estos los pines de configuración que podrían ir antes o después, realmente no hay un problema. Nosotros hemos manejado esta información antes y luego sí todas estas otras cosas. Y el programa principal. Entonces, miren, programa principal, un while 1, de hecho el archivo que nos vamos a descargar tiene este programa y vamos a ver cómo funciona. Y entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Lo que les decía, parte número 1, bueno, declara las variables, luego asigna todos los pines que vamos a utilizar para el control del LCD como salidas y manda a la inicialización del LCD. Eso es lo primero que hace. ¿Por qué hace primero esto? Algunas veces cuando yo no le doy tiempo y la inicialización me tardo en enviarla y no configuro tampoco esta línea de que estas van a ser salidas, puede ser que alguna información o voltajes fantasmas que existen en una placa envíen cualquier cosa al LCD y si no le doy el tiempo de inicializar, aparecen símbolos chinos en la pantalla. Así como que cualquier cosa y me dice, pero no hace nada. Ok, entonces lo recomendable es primero setear como salida, inicializar el LCD. También puede ser que después de la inicialización yo le dé un tiempo, aquí le podría poner un delay adicional si quisiera, y ahí sí continuar con mi programa, con todo lo que hace mi programa. De lo que se ve en este programa, por ejemplo, está en su programa principal, borra lo que tiene el LCD, setea el cursor en la línea 1.1 y escribe esta información, siempre entre comillas la información que voy a escribir. En este caso, miren, simplemente escribo una cadena de caracteres que es un string y por eso lo pongo de esta forma.
En todo este programa de ejemplo no está imprimiendo datos almacenados en los registros, solo está imprimiendo eh, avisos. Luego escribe en la línea 2, también vuelve a escribir otra frase que dice mplab xc8 y le da un tiempo de 2 segundos para que yo pueda observar. Como voy a cambiar toda la información que contiene esto, lo que voy a hacer es borrar toda la información que tengo en la pantalla y otra vez no setear el cursor en la primera línea, en la segunda línea, otra vez 2 segundos. Borro otra vez todo, seteo esto y ya. Y de ahí, al inicio nos había declarado esta variable sin signo y la utiliza para hacer que toda la información del LCD se mueva. Esta variable de aquí hace referencia a la cantidad de columnas que yo tengo. Yo tengo 16 justo en este LCD que está utilizando en esta simulación, utiliza 16 columnas. Entonces por eso va desde la 0 a la 15. Y lo que hace es, cada 300 milisegundos desplaza toda la información del LCD hacia la izquierda. Una vez que hace eso, ahora se mueve hacia el otro lado y desplaza toda la información allá. Cada 300 milisegundos se desplaza hacia la derecha. Entonces con eso voy a ver un programa que se está moviendo. Borro otra vez y por último me escribe estas dos letras de aquí y ya. Y de ahí el programa vuelve a empezar. Este es solo de aviso. Entonces vamos a simular. Pueden observar aquí de hecho creo que sí les puedo compartir en el chat el link para que puedan ingresar y se puedan descargar la última parte que nos dice LCD Interfacing with PIC Microcontroller. Entonces este documento de aquí es un zip y esta es la carpeta. Dentro de esta está, miren, está el cómo debo conectar, o sea, una información de cómo debo conectar. También el proyecto en Proteus. Entonces ustedes también pueden, ya esta conexión ya la hicieron también en Proteus, entonces pueden abrir su Proteus y simplemente desplegar este programa. Y aquí está el proyecto en MPLAB. Entonces voy a abrir primero el proyecto en MPLAB. Entonces voy a File, Open Project y de donde estaba, creo que estaba en Downloads en mi compu. Aquí está LCD Interfacing y aquí está este. De hecho, si ven, ya se ve con el símbolo de un circuito integrado. Entonces ya solo pongo abrir proyecto. Dice si quiero hacer un upgrade de mi proyecto, porque seguramente fue hecho en una versión anterior al MPLAB. Le digo sí, no hay ningún problema en ese sentido porque no es tan complejo. Okay. Entonces ya tengo mi proyecto. Le voy a setear como proyecto principal y voy a abrir el main. Y aparte de eso, miren, en el header, en la carpeta de header files, ahí tienen la librería que se llama lcd.h. Entonces, si ustedes quieren abrir, dicen yo quiero hacerme un proyecto desde cero con esta librería, entonces tienen que copiar esta librería y debe pertenecer debe estar dentro de header files para que pueda funcionar bien la librería. Aquí no hay nada y aquí esos son los archivos que contiene este proyecto. Entonces esta parte de aquí es muy importante porque a veces han creado nuevos proyectos y le ponen aquí en cualquier otro lado, entonces no le reconoce el .h y no puede ejecutar porque no le encuentra la librería. Entonces eso nada más. Está el programa que nos había dicho con igualito, entonces ahí le voy a... Por ahí me dice... Ok. Bueno, como es una librería creada por alguien más, de hecho me dice que le quite esto. Que no le ponga el punto y coma. Me recomienda, ¿no? Entonces vamos a correrle otra vez a ver si ahí se quita. Ok. Y listo. Y ya está listo para funcionar y para cargarlo. Es importante también notar aquí en la parte de la derecha que aparece esto de aquí. En los programas anteriores que habíamos hecho, el consumo de la memoria de datos y la memoria del programa era mínima. Era muy bajita, creo que nos daba 1%. En algunos ni siquiera se mostraba el porcentaje porque era bastante baja, porque nuestro programa era bastante corto.
Pero el momento que ya empezamos a utilizar una librería, como pueden observar, empieza a aumentar el uso del programa. Entonces revisemos también esta librería de aquí. Entonces esta librería de aquí contiene varias funciones. Una función de esas, bueno, la del LCD Clear, que como ven lo que hace al final es ejecutar otras dos funciones internas que se llaman LCD CMD, que están aquí. Y lo que sucede es eso, ¿no? Envía primero, le llama a otra función y lo que hace esta función es la parte de inicialización. Le pone en cero el bit del RS, LCD port, ¿dónde está el LCD port? Ok, manda una función. De hecho, este es un lazo porque manda la variable A y dice si A es igual a tanto, dependiendo del valor de A. Entonces manda un valor con este dato. Si A es igual a 1, este vale 1. Si A es igual a 2, y así. Cuánto debe valer cada uno de estos datos que está enviando, ¿no? Entonces el de 7, de 6, de 5, de 4 son los datos conectados al LCD. Y luego habilita algo, manda otra vez un delay de 4 milisegundos y le deshabilita. Entonces es parte de la inicialización. Este proceso le va a tomar sus... ¿Cuánto será? A ver, 5. Cada vez que entra acá le toma como 4 milisegundos y tiene varias comprobaciones. O sea, realmente le puede tomar hasta unos 100 milisegundos ejecutar la parte de inicialización. Por eso es importante no activar las interrupciones antes de inicializar el LCD, porque si yo activo la función antes de inicializar el LCD, estoy interrumpiendo esta rutina de inicialización y no me garantiza que el LCD vaya a desplegar la información correctamente. Y bueno, lo hace una vez y lo hace dos veces, ¿no? Cuando A vale 0 y cuando este argumento valga 0 y cuando valga 1. Tenemos también otras funciones. Esta y esta estaban dentro de el LCD. Ah, no, este es el LCD Clear. El otro era el LCD. Ah, no, esto solo es para borrar, perdón. Ok, este es únicamente para borrar y utiliza estas interrupciones y esta función y esta función utiliza esta otra función. Entonces todo es parte de lo mismo. De ahí tenemos la de la inicialización y miren lo que hace es escribir un valor de A específico, ¿no? Entonces hace eso y miren la inicialización. Manda una rutina 20 milisegundos, manda otra rutina 5 milisegundos, otra 11 milisegundos. Y de ahí sigue enviando un montón de datos. ¿Qué significan cada uno de estos datos? O sea, ¿de dónde salió eso? Hay una tabla especificada por el fabricante del LCD donde nos dice cuando el bit de instrucción o dato está en cero, que sería, no sé, instrucción, tiene que enviar este código y este código hace que mi LCD haga una cosa, haga la otra y todo eso. Entonces ellos ya resumieron esa parte para nosotros no tener que lidiar con el código todo el código de la pantalla del LCD. Y esto también le toma, miren, 20 milisegundos, 5, 11, sin contar cuánto debe tomar la ejecución de cada uno de ellos. Entonces realmente también son unos 100 milisegundos para inicializar el LCD. Entonces inicializo y después de eso y sí puedo hacer cualquier cosa. Tengo la rutina que es para la escritura de un carácter y escribo el carácter y puedo escribir este carácter, ¿no es cierto? Entonces ahí va activando que la instrucción, que la habilitación y todas estas historias. Lo mismo cuando yo hago, como ven, este solo escribe un carácter y ya, ¿no? Este carácter, ¿dónde está? Ok. Lo divide en dos, de hecho. Miren, miren qué bonito. Si ven esto de aquí, ¿qué creen que hace esto de ahí? ¿Qué dice el público?
Ni idea. ¿Qué también hará? No, Inge, nunca había visto una instrucción así. Ok. Esta de aquí es una máscara. Miren, lo que está haciendo es lo siguiente. Esta variable de aquí, primero también son variables, son caracteres. Y segundo, en una de ellas almacena los 4 bits menos significativos. Miren, coge el dato A, que es este carácter, y le hace un AND con este valor en hexadecimal. Este valor en hexadecimal vendría a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este. Entonces coge el valor del carácter y le hace un AND con este. Eso significa que la información que se va a almacenar en la variable temp van a ser, van a ser únicamente los bits, los 4 bits menos significativos. Y con esta hace que se almacenen los 4 bits más significativos. Y con eso ha almacenado en dos variables diferentes. Entonces, si el chart, por ejemplo, llegaba a un valor de el 10, no sé. Ahí está. Llegaba este valor binario. Al final lo que logra esto es que en la temporal se guarde, la temporal pueda ver yo este dato. 0. Y ese es un buen recurso cuando uno quiere filtrar información. Solo quiere leer ciertos pines, le hace una AND. Y luego tengo el otro que en cambio me filtra los más significativos. Y entonces le cojo en la Y, almaceno así. Y los otros que están en 0, 0, 0, 0. Ahí está. Y con ese he dividido el dato en dos variables. Una vez que hace eso, ¿por qué hace esta división? Porque recuerden que estamos manejando 4 dígitos para enviar información desde el microcontrolador hasta el LCD. Entonces, solo puede mandar de nibble en nibble. Entonces, primero les divide en 2 nibbles. Y una vez que divide en 2 nibbles, envía esta instrucción de aquí, hace que el Y, al final la información en Y, se mueva 4 bits. Entonces envía solo estos 4 y les pone hacia los menos significativos. Y envía los 4 bits. Luego deshabilita, espera un delay y ahora envía los más significativos. Y así hace para dividir un dato y enviarle completo al LCD y que el LCD pueda entender eso. Bien, y eso solo es escribir un carácter. Si quiero mandar una cadena como es esta de acá, la del LCD write string, entonces en ese escenario, este A de aquí ya no es una única variable, sino que ¿qué pasa cuando yo asigno, declaro así un asterisco A? Es un vector o es una estructura, creo que se llama en C. Bueno, un vector o una estructura, algo así. Entonces voy a tener una cadena de caracteres donde cada letra, por ejemplo, se va a escribir en un espacio diferente de esta estructura y es un for, ¿no? Entonces escribe, va la 0 y la manda, la 1, la 2, la 3 y al final puedo yo enviar todo un mensaje largo. Finalmente tenemos estas instrucciones de mover hacia la izquierda, mover hacia la derecha la información del LCD y bueno, estos códigos que están dados por el fabricante, que aquí ya nos dan resumidos. Entonces esa es la ventaja de utilizar esta función, esta librería. Ya no necesito yo hacerme todo esto y realmente saber cómo, entre comillas, no entender bien cómo funciona el LCD. Pues es mucho más sencillo de manejar. ¿Cuál es la desventaja de eso? Como ven, este programa ya me consume más espacio de memoria porque tiene todas estas instrucciones embebidas. Ok, entonces mi programa principal está así y ya podríamos simularle. Déjenme, ojalá me funcione para abrirle. Tengo que abrir mi máquina virtual porque como ya vieron mi Proteus está allá para ver si puedo simularle. Yo creo que sí, pero igual voy a probar. Y démosle tiempo a mi máquina virtual. Ok, entonces ahí está y traté de instalarle otro Proteus que no sea como el que yo tengo. El mío es como portátil para máquinas virtuales, pero no, fue un lío y no funcionó bien en la máquina virtual. De hecho no sé nada, entonces mejor sigo trabajando con mi versión portátil que está aquí.
Está aquí. Entonces voy a abrir justo el Proteus de lo que me descargué. No, no le ve. No, ahí está. Entonces este de aquí. Crecemos los dedos. Para que sí pueda simularse. Si no, bueno, ustedes le prueban. Ok, no parecía nada grave. Este ya tiene cargado este archivo. De hecho, miren, este estaba con 8 MHz. Y ya, pues lo voy a probar. Entonces, miren, era lo que les decía que hacía, ¿no? Muestra un mensaje, muestra otro. Y bueno, como este nombre no alcanzaba completo, es que le mueve hacia la izquierda y luego le mueve hacia la derecha. Las n veces que sean necesarias para que pueda visualizar todo esto. Y al final estaba ese. Y vuelve a repetir. Entonces, este de aquí es sacado del proyecto que estábamos revisando. Otra de las cosas, ok, hasta ahí facilito. Adicionalmente a nosotros, cuando tenemos un LCD, lo que nos interesa es mostrar la información que tenemos en el PIC, algún dato de algún registro, algún sensor, alguna información. Todo eso necesitamos mostrar ahí. Para eso vamos a utilizar esta otra instrucción que no, si ustedes ven, esta función que se llama SprintF no es parte de la librería del LCD que acabamos de revisar. Esta instrucción es parte de la librería div.h. Esta librería de aquí sabe tener, no sé si, a ver, aquí está. Dentro de esta librería voy a encontrar esta función. Eso quiere decir que en mi programa debo incluir esta librería. Si solo le pongo esta función, no va a hacer nada. Entonces, esta función de aquí es la que me va a permitir mostrar la información que yo tengo guardada en algún registro del microcontrolador, ya sea en la memoria de datos o en la EEPROM. Entonces, eso para tenerlo en consideración. Y esta instrucción, recordemos que yo puedo... A ver si... Ok. Yo tengo variables, o sea, dentro del microcontrolador voy a tener diferentes variables que al final están en binario. La forma en que yo muestre esa información va a depender de la salida y que especifique eso. Por ejemplo, si le pongo porcentaje C, voy a interpretar eso como un carácter. Si le pongo la D o la I como un entero, notación científica, una F si es una flotante, eso quiere decir que me va a mostrar con los punto algo y otras variables aquí para que también están relacionadas con eso, ¿no? Entonces en el sistema octal, si es todo un string, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos recomienda aquí, igual nos da toda la información y creo que sí había un ejemplo. Ok, aquí por ejemplo. Entonces tengo una variable declarada como flotante, que también sí puedo trabajar con flotantes en C, o una variable declarada, esta sí es un entero, sí, y esta de aquí, que es una estructura, creo que es. No sé si ustedes se acuerdan, es arreglo, estructura, vector, como le dicen en C. ¿Qué dice el público? ¿Se acuerdan? Como arreglo vector. Ok, gracias. Entonces es un arreglo. Esos nombres siempre se me confunden. Ok, entonces, y declaro eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Con esta instrucción digo que quiero imprimir la información que voy a poner en S, que como ven tiene 20 espacios para guardar, y voy a imprimir este texto. Este texto es el que se almacena en S y al final por ejemplo, flotantes igual a de porcentaje F y la variable, el nombre que tenga. Puede ser el port A, port B, el RSREG, el TRISA, el registro que yo quiera leer. Y le pongo así. Primero cargo cuál es
el mensaje que quiero mostrar, luego en qué lugar lo quiero mostrar y luego si lo escribo. Dígame, ¿alguien me iba a decir algo? ¿No? Escúcheme. Bueno, y entonces eso, ¿no? Entonces primero, ¿cuál es el mensaje que quiero mostrar? ¿Dónde lo voy a escribir? ¿Y cuál es el... perdón, y la instrucción de escritura? Esta instrucción sale de la librería stdio.h, que es parte de C, mientras que esta otra de aquí sale de la librería lcd.h, que está incluida en este proyecto que estábamos revisando. Y así, bueno, aquí puedo imprimir una flotante, acá puedo imprimir la información como decimal. Igual para la parte de flotante me parece que era el porcentaje punto 2 o algo así para mostrar cuántos decimales quiero utilizar, ¿no? Para que no me muestre todos los decimales, porque por default creo, no estoy segura por default, pero por default imprime demasiados decimales y a veces no necesito mostrar tantos. Igual vuelvo a seleccionar esto, vuelvo a poner acá y se muestra la información. Ok, entonces les voy a pedir que por favor prueben esto y vean si lo pueden simular. Ya este código que tenemos aquí en esta simulación, que ahorita lo que teníamos era esto, ¿no? A ese mismo código le vamos a modificar un poquito. Que acabe de hacer todo lo que hace, o sí, y al final que me muestre algún valor, o sea, cualquier valor, no hay ningún problema. Puede ser, ¿qué estará utilizando ahorita? Ya que me muestre el valor de un contador. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Solo para que podamos ver que esté funcionando bien y luego ya construimos sobre esta aplicación. Entonces voy a tener toda esta parte inicial, el LCD init, y aquí voy a declarar una variable, que va a ser mi contador. Y bueno, de hecho voy a ponerle igual a 0 en un inicio. Creo que sí se deja ahí. Sí, sí se deja. Ya. Entonces hago todo esto. Acabo de hacer todo esto y antes de que acabe mi programa voy a decirle que en lugar de que espere todo esto de 2000 milisegundos, que sean solo 500 para que yo pueda observar la información. Y una vez que hace esto, a ver, esta. Esa está dentro del while 1. Ok, entonces acá. Y ahora voy a utilizar la parte del programa que teníamos de en línea. Entonces, solo voy a copiar esta de aquí y ya la voy a cambiar. Y entonces mi intención es poder imprimir la información del contador, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí contador, igual voy a contar en valores decimales. La variable se llamaba contador y voy a hacer que se lea la línea 1 y que se escriba. Y una vez que acabe de escribir, para que yo pueda ver que varía en el tiempo, le voy a poner contador más. Entonces con eso la siguiente vez ya va a aumentar y le voy a dar un delay precisamente para tener tiempo de ver que está saliendo, ¿no? Para poder utilizar esta instrucción les decía que yo tengo que aumentar en las librerías. Include la del stdio.h. Si no, no me funciona. De hecho, sí. Además, todavía me falta también declarar esta variable s, porque esta s aparece ahí como que por primera vez. Entonces también le voy a declarar a esa variable. Como era un arreglo, estaba como así. Ahí. Un chart, igual, déjenle, en 20 es un buen número, porque en realidad no vamos a, o sea, si el LCD me permite tener 16 columnas, en realidad esto debería tener como que 16, ¿no? Para que quepa específicamente ahí. Puede tener más y no es un problema, simplemente no se va a visualizar. Y ya con eso creo. Entonces si está, le voy a correr. Miren, solo con aumentar esas dos líneas, miren cuánto ya me consumía de eso. Precisamente, y eso que me consume es por el sprint. Esa es
Antes no tenía esto y ahora tengo todo esto de aquí. Entonces voy a exportar el ex. Y ahora, ¿dónde le guardo? Y aquí dice Pix. Le voy a poner LCD nuevo. Y le voy a probar. Ya, downloads. Y aquí debe estar bien que sea Pix, LCD. Vamos a cruzar los dedos y ver que cuente. La siguiente le quito eso. Está contador 0. Entonces la siguiente vez debería aumentar y mostrarme contador 1. Y así, ¿no? Y me va mostrando. Igual no sé, otra cosa que les iba a mostrar. Entonces ya vemos que funciona una maravilla. Le voy a quitar estas cosas de aquí. Voy a dejarle solo mi contador. Aquí. El LCD Clear, no, solo necesito. Ah, ya, ok. Entonces en este escenario ahora solo quiero ver yo el contador, ¿no? El LCD Clear no necesito hacerlo todo el tiempo porque si no voy a ver un parpadeo. Y eso es lo que va a pasar ahorita. Okay. Yes. No se nota, se ve un parpadeo. Y de hecho en vivo, o sea, si estuviera conectado, implementado, se va a ver ese parpadeo. Entonces no se recomienda ponerle todo el tiempo, borrar la información. Realmente podría solo borrar como que la primera vez que le inicializo y le pongo borrar una vez y ya. Entonces con eso empiezo sin basura en la pantalla. Entonces está como que muy largo, lo voy a... vamos a ver con 100 cómo me va. Y ahí le pruebo. Entonces sí, funciona bonito, cuenta, se desborda. Un rato se desborda. Y eso que sí estaba medio rápido. Ok, este dato de aquí, que como ven, cada vez que yo declaro una variable en el... esta es una cualquier variable que yo declaré como entero. Estas variables me parece que son de 16 bits, entonces en realidad va a contar hasta el 65.000 algo, ¿no? Ese sería. Pero si esta variable de aquí fuera, por ejemplo, el puerto A o el puerto B, realmente lo único que voy a ver es de 0 a 255. Otra de las cosas, vamos a hacerle... no, que ya se va a tardar años ahí. No, finalmente, para poder desconectarnos, eh, cuando yo tengo una variable que imprime, vamos a hacerle que sume de 100 en 100. ¿Sí? No, ok, a ver, esa. Unas 10.000. Ya, porque es de un montón de bits. Entonces, bueno, ahí ya murió, ¿no? Ustedes pueden observar que ocupa todo el espacio del que es posible. Y el problema también cuando tengo estas variables es que a veces el único dato que está cambiando,
O sea, no están cambiando todos los datos, sino que solo están cambiando los más cercanos, pero y los otros se quedan sobrescritos. Precisamente porque si un dígito necesita para visualizarse una única casilla, las otras las deja intactas. Entonces eso también hay que tener cuidado para ir borrando la otra información. En lugar de borrar todo, es más fácil hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi programa? Darle como que espacios al final de la instrucción. Entonces en lugar de ponerle así, le pongo unos 2 espacios y con eso como que borra cualquier otro dato que podría estar ahí. Bien. Save, yes. Entonces ahí ya no se quedan como que datos que no existen. Bueno, igual ahorita está haciendo cualquier cosa porque me parece, no estoy segura de esa variable, creo que ha sido sin signo o con signo, por eso me aparece un negativo. Entonces habría que ponerle unsigned int y ya. Ok, entonces vamos a trabajar con esto igual para la siguiente semana, ya para que la visualización no la hagamos a través de LED, sino a través de la pantalla igual dentro de la simulación y podamos publicar otro tipo de información que sea más compleja y que sea más fácil de entender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Se ve facilito. ¿Siguen ahí? Ah, sí, no creo que ninguna pregunta. Ok, entonces ya vamos a probar la comunicación con el Arduino utilizando ahí un LCD. ¿Sí? Entonces eso sería todo por hoy, chicos. Que tengan una buena tarde y ya nos vemos mañana.